Mañana en esa votación. Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, es Elena Valenciano, la responsable de campaña del Partido Socialista. Muy buenos días, Hola, Elena buenos Valenciano. días. Vamos a hablar enseguida de Grecia, pero antes de ese dato malo, malísimo del paro, octubre siempre es un mes malo, pero desde luego este es especialmente terrible. La reforma laboral no está funcionando. Bueno, digamos que la situación es un poco más grave que esa. El problema es que está parada la economía. Podemos decir que estamos probablemente ante una recaída, ¿no?, después del verano, y no han acabado los ajustes, es decir, que siguen los ajustes en la construcción, pero también las empresas están haciendo ajustes después de la vuelta de las vacaciones. Así que probablemente lo sustancial es eso, que la economía está parada y que no estamos saliendo ni muchísimo menos de la crisis como pensamos que podía estar sucediendo en julio, ¿no? Es verdad que se dijo desde el gobierno del Partido Socialista, justo en el arranque del verano, que el otoño no tendría por qué ser tan malo. Incluso se especuló que por eso el candidato socialista quería las elecciones en noviembre. Y no ha sido así. Los datos son muy malos. Sí, insisto en que el mes de julio apuntaba a datos distintos y en el mes de agosto se produjo de nuevo una enorme tormenta financiera sobre el mundo entero, bueno, sobre todo sobre los países desarrollados, empezando por los Estados Unidos. Y también la Unión Europea. Probablemente todo el tiempo que se está tardando, que se tardó en dar una solución a la crisis griega, que ha devenido en una recrisis griega. Que se tardó, quiere decir que se está tardando. No, se tardó mucho en dar una solución y cuando se dio, pues para Grecia no era posible, ¿no? Por lo tanto, no se ha llegado nunca a dar una solución precisamente por eso. Bueno, pues digamos que el cáncer griego lo ha dificultado todo muchísimo, lo ha intoxicado todo y por eso la economía no está creciendo, la confianza en la deuda soberana de los distintos países no se está ni muchísimo menos produciendo y por eso estamos diciendo que probablemente la estrategia de salida de la crisis que se ha diseñado desde la Unión Europea no esté funcionando y haya que pensar en otras cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se compatibiliza ese mensaje que están diciendo que en la Unión Europea, donde está España, y no solo está España, sino que está el gobierno, que es del Partido Socialista, y está Zapatero. Ahora vamos con la coherencia que puede tener o no ese mensaje, pero los datos que hemos conocido hoy del paro obligan a dar la razón a la OIT cuando dice que esto no va a cambiar hasta 2016 al menos. Es un dato desesperanzador. Bueno, desde luego la OIT es una institución a la que hay que prestar muchísima atención, ¿no? Es quien más sabe de empleo probablemente de todas las instituciones internacionales, pero tampoco eso es seguro, ¿no? Vamos a ver si conseguimos salir de este atolladero. Hasta que no salgamos de este atolladero en el que estamos absolutamente estrangulados precisamente por nuestra deuda, en el que la economía no acaba de avanzar porque hay una enorme desconfianza y por lo tanto nadie se anima a dinamizar su propia economía, la de su empresa, pues es posible que no estemos ante un escenario muy optimista, desde luego. Ahora, cifrarlo en un año en concreto me parece que es un poco arriesgado. ¿No tienen proyecciones en el Partido Socialista de cuánto puede durar en el tema? Me refiero únicamente del paro, de la destrucción de empleo. No, porque como hemos explicado muchas veces, la solución a esta crisis no es una solución nacional, no es una solución española o francesa o alemana o británica o griega. La solución es probablemente europea e internacional, es decir, la reunión de hoy del G20 demuestra que necesitamos un gran directorio mundial que tome decisiones sobre la economía mundial. Pero el tema del paro es especialmente grave para España y es verdad que tiene mucha parte de componente en cuanto al crecimiento, pero hay algo más también aquí. Sin duda el problema del paro es un problema que presenta estructuralmente la economía española. Pero quiero decir que hasta que la economía europea no crezca, será muy difícil que la economía española crezca, ¿no? Vamos a hablar de Grecia. ¿Por qué los griegos no pueden decidir no sobre las ayudas, sino sobre los recortes a los que también han tenido que ser sometidos? Bueno, es que yo creo que sí pueden decidir. Yo creo que el problema, como le decía al principio... Les han dicho que no, hemos visto antes, en francés, en alemán, en español, en inglés... Pero lo que yo considero es que sí pueden decidir. Vamos a ver, hemos llevado a Grecia al borde del abismo, ¿de acuerdo? Y hay que saber que es un país que en este momento tiene una situación de su población prácticamente insoportable, ¿no? Claro que Grecia tiene muchísimas responsabilidades. Perdone, ha dicho hemos. Hemos, la Unión Europea. Pero Grecia tendrá alguna responsabilidad en esto, ¿no? Cuando dice Grecia. Ah, sí, claro. Yo no, vamos, creo, yo por lo menos usted. No. Grecia, por supuesto. Grecia, que presentó cuentas falsas, que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Hemos, es un poco relativo. Absolutamente. No. Déjame que le diga. Grecia es responsable de haber llegado a esa situación, de haber maquillado las cuentas. Por cierto, la derecha gobernante que ahora se opone al plan de rescate, ¿no? Pero, en fin, sí, Grecia hizo las cosas mal. La Unión Europea no vigiló bien tampoco.
tampoco, ¿no? Porque si Grecia llegó a ese punto es porque la Unión Europea no ejerció la vigilancia que debería, que la Comisión Europea en concreto. De acuerdo. Pero presentado el problema griego, una vez que ya está el problema, y sabiendo que ese problema nos va a afectar a todos los demás, lo mejor era resolverlo cuanto antes. No dejar que se alargara, que se convirtiera en un problema cada vez más caro y cada vez más insoportable para la población griega. Así que, ¿qué le ha pasado a Papandreou? Papandreou ha demostrado un grado de responsabilidad enorme en todo este tiempo, porque Papandreou llegó y las cosas ya estaban así. ¿Qué le ha pasado? Que una vez que ha conseguido un acuerdo tarde y mal en el seno de la Unión, ha llegado a su país y ha visto que era incapaz de implementarlo, porque el nivel de desgaste al que se ha sometido al gobierno griego es enorme. Tiene el país en huelga, no tiene capacidad para hacer pasar ese acuerdo por el Parlamento. No hubiera pasado el acuerdo por el Parlamento. Digo yo que si los ciudadanos de la calle lo intuían, digo yo que los líderes europeos también deberían olerse ni siquiera algo, ¿no? Ni siquiera él sabía que se iba a encontrar con una situación de bloqueo en su Parlamento. Cuando él volvió y se encontró con una situación de bloqueo en su Parlamento, decidió que lo pasaría por referéndum. Bueno, en el Parlamento quizás es verdad que a alguno le haya dado la sorpresa. Digo, en la calle, lo de las huelgas era de esperar, bueno, ¿no? Con claro, pero eso, claro que sí, por supuesto, lo de las huelgas no es que era de esperar, es que se han estado produciendo durante todo este tiempo, lo cual a él le impide también relanzar su economía. Es decir, no puede pagar la deuda que tiene, pero es que además tiene el país parado. Por lo tanto, yo lo único que digo es que atendamos a la situación real que vive Grecia después de que la Unión Europea haya tardado tantísimo tiempo en dar una solución que, como usted muy bien dice, parte de un incumplimiento de los griegos. Pero vale, pero una vez que tienes el problema sobre la mesa, había que arreglarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vamos a tratar de que los griegos acepten, es decir, que voten a favor, si vamos a referéndum, que voten a favor de este plan europeo, porque no tienen otra solución. Esa es la verdad, no tienen otra solución. ¿Qué es lo que creo que espera Papandreou? Pues que así como en el Parlamento no puede sacar adelante el acuerdo, lo pueda sacar en la calle, porque la derecha sociológica griega sí votaría a favor del referéndum. Depende de la pregunta, ¿no? ¿Qué va a preguntar? ¿Sobre las ayudas o sobre los recortes? Pues claro, no, yo creo que él va a preguntar sobre el el plan en su conjunto, ¿no? Él va a preguntar probablemente sobre el plan. ¿Y cree que dirán que sí en la calle? Ellos piensan que la calle va a decir que sí porque ellos piensan, insisto, que la derecha sociológica griega de la calle va a votar a favor porque sabe que no hay otra solución, y en cambio la derecha política en el Parlamento lo único que está pretendiendo es hacer caer al gobierno. Pero vamos a ver, porque primero tiene que hacer pasar su moción de confianza. Entiendo de esto que nos dice que le parece bien que haya un referéndum. Respeto que Papandreou, para tratar de salir de la situación de bloqueo que tenía en el Parlamento, plantea un referéndum. Aunque Aunque eso haya provocado semejante huracán dentro de la Unión. Eso es y un en el desastre. Esa decisión, que probablemente no tenía otra alternativa en manos de Papandreou, es un desastre para la Unión Europea, porque lo único que significa es que seguimos posponiendo la solución del conjunto de la Unión. Es decir, que hemos tardado mucho tiempo en llegar a esta solución y ahora que hemos llegado también se retrasa. O sea que una cosa no quita la otra. La otra, es verdad que es una mala solución para la Unión Europea, y también es verdad, porque hay que mirar todas las cosas desde los dos lados, que para Papandreou la situación es insostenible. Bueno, estábamos hablando aquí que en el G20 se volverá, suponemos, a plantear el debate, ¿no?, que ahora mismo está instalado sobre estímulos frente a recortes, ¿no? Lo lleva diciendo un tiempo Estados Unidos, que así Europa no va a poder dar más pasos, y ahora de repente hemos visto que su candidato habla también de alguna manera de eso. No sé si lo que está planteando es que nos saltemos los límites de déficit, porque habla de mover los ritmos, que no sé muy bien qué significa, que nos los saltemos y que entonces haya más endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso a partir de ahora? Bueno, hay un debate en el seno de la Unión Europea, no es cierto que sea un debate que esté instalado solamente en los Estados Unidos. No, de pero hecho, viene también probablemente de lo que está diciendo Estados Unidos, ¿no? No, la socialdemocracia europea lleva ya mucho tiempo diciendo que es posible que la política de ajustes no sea suficiente, y ahora ya casi que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que la política de contención del déficit, de ajuste para llegar a cumplir con el déficit establecido, está produciendo un parón enorme en la economía, y eso está suponiendo en muchos casos, como es el nuestro, que aumente el desempleo. Entonces es una especie de círculo vicioso, de sardina que se muerde la cola, y en algún momento habrá que quebrarlo, porque ya son muchos meses de un tipo de política que está dirigida exclusivamente al ajuste presupuestario y a la reducción del déficit, sin producir ni una sola inversión para estimular la economía. Entonces es posible que quepa
un debate en el que digamos, y no se pueden combinar las dos políticas. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se baja a quien estamos escuchando? ¿Cómo se traduce de repente? No, eso es un debate que hay que dar en el seno de la Unión, porque ninguna solución será una solución de un solo Estado miembro. Ese es un debate que hay que dar en la Unión Europea, y a lo mejor se puede plantear en la Unión Europea, pues sí, que el ritmo de ajuste sea más lento, como ya ha sucedido en otras ocasiones, porque ya ha habido países en otros momentos de la historia que no han cumplido con el déficit. ¿A eso se está refiriendo, a mover el déficit? Que no, si España tiene que cumplir al 6, que se mueva un poco, que no nos obliguen a ese recorte. Estamos diciendo que sea una decisión del conjunto de la Unión, porque no cabe de otra manera hacerla. No es una decisión que podamos tomar solamente los españoles en este caso, o los franceses si ganaran los socialistas las próximas elecciones presidenciales, pero le digo que es un debate que se viene dando desde hace mucho tiempo en el seno del Partido Socialista Europeo y de los socialdemócratas europeos. ¿Por qué no pensar un poco más despacio si no podemos combinar una política de ajuste con una política también de estímulos, de tal manera que la economía crezca y que por lo tanto tengamos un camino de crecimiento y de creación de empleo, un horizonte, que como usted decía es que en este momento no hay horizonte, ¿no? Ese es el debate que estamos proponiendo, y no lo proponemos solamente nosotros, ya le digo que hay muchos líderes socialdemócratas que lo están proponiendo también. Pero hay poco margen, porque como usted recuerda, estas decisiones se toman en conjunto. Claro. Que Rubalcaba proponga esto o que Rajoy proponga aquello, parece que luego no tiene por qué coincidir con lo que va a pasar, ¿no? Bueno, claro, pero uno propone el debate ideológico, las soluciones que cree que debe proponer al conjunto de su país y al conjunto de la Unión. Entonces, en la medida en que esta es una crisis que es europea, tenemos que trabajar con el resto de socios europeos. Es evidente, ¿no? Sería absurdo pensar que nosotros vamos a encontrar una salida solos, pero es un debate pertinente, es un debate muy pertinente, porque llevamos muchos años de ajuste y no acabamos de ver la luz al final del túnel, así que el candidato socialista lo que dice es si no merecería la pena darle una vuelta. Sí, ese debate, insisto, que ya está, y lo recordaba usted, pero bajándolo a lo concreto, ¿de qué estamos hablando? Porque el candidato habla de inversión pública. ¿De dónde saca España dinero ahora para hacer, por ejemplo, más inversión pública? Claro, es que estamos hablando de inversión pública europea, en este caso. Estamos hablando de un gran plan, claro. Estamos hablando el de resto están para tirar cohetes. Bueno, pero la Unión Europea tiene capacidad para invertir dinero en el estímulo de la economía si tomara esa decisión, que desde luego nosotros no estamos en medida de tomarla, como le decía, de forma individual. Ahora, sí podemos, con lo nuestro, con la parte de nuestras cuentas, sí podemos hacer algo parecido, ¿no? Entonces nosotros podemos decir lo contrario de lo que dice Rajoy. Nosotros podemos decir que vamos a subir algunos impuestos para hacer algunas cosas que requieren de dinero, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a crear un impuesto para las grandes fortunas y que el dinero que recaudemos de ese impuesto de las grandes fortunas lo vamos a dedicar a estimular el empleo de gente joven. Bueno, eso es un plan que es posible, plausible dentro de nuestras fronteras. Pero esto sería lo mismo ampliado al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y que habláramos de una especie de plan Marshall o algo parecido para la Unión Europea en los próximos, imagínense, 8 años. Es decir, que las inversiones que están previstas hacer hasta 2030, por ejemplo, que hay muchas previstas, muchas infraestructuras previstas en la Unión Europea, muchos corredores, como hemos visto en estos meses que se aprobaban, ¿por qué no que se hagan en menos tiempo? Pues suponemos porque no hay dinero, ¿no? Bueno, pues parece que es la respuesta lógica, yo creo que no. Yo creo que no es porque no hay dinero, sino porque estamos en este momento muy centrados, y posiblemente eso tiene razones, digamos, contrastables por los economistas. Estamos muy empeñados en reducir el déficit europeo, porque creemos que esa es la mejor manera de que la Unión Europea, en el contexto internacional, compita, etcétera. La pregunta que cabe es si después de todo este tiempo no convendría, insisto, combinar esa política de reducción del déficit con algunas inversiones que ayudaran a la economía europea a tirar hacia adelante. El candidato socialista y quienes le acompañan en esta labor trata de desmarcarse por el voto de castigo que parece que puede haber de nuevo al Partido Socialista del Gobierno, trata de desmarcarse del Gobierno, reforma constitucional, incómodo, OTAN, incomodísimo. Y ahora nos dice usted que lo que deberían decir en esa cumbre o en el foro de la Unión Europea no es lo que parece que está diciendo España, no lo dice Salgado y no lo dice Zapatero. Ya, es bastante fácil de entender. Salgado y Zapatero son dos personas que están gobernando, uno es presidente del Gobierno y otro es vicepresidenta económica, y están trabajando en el seno de la Unión Europea para intentar que este país tire hacia adelante, ¿no? Y además han trabajado bien, han impedido que nosotros fuéramos algo parecido a lo que ha sido Grecia o Portugal,
Y ahora tenemos una persona, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que está haciendo un proyecto para los próximos años. A la vez, ¿no? No parece lógico hacer un abismo entre ambas cosas, ¿no? Primero porque son del mismo partido. Primero, un abismo no es, ni muchísimo menos. Son matices, muy diferentes. No, en absoluto, son matices. Recortes frente a estímulo no parece lo mismo. Bueno, pero vamos a ver, son recortes y estímulos, es decir, combinar la política de reducción del déficit con estímulos a la economía. En todo caso, el candidato socialista lo que es eso, es el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones. Tiene un proyecto para los próximos 4 años. La situación económica ha ido cambiando enormemente. Es más, yo creo que podemos afirmar que estamos ante una recaída de la economía y, por lo tanto, cabe pensar estrategias nuevas. Es más, tenemos la obligación de pensar estrategias nuevas. Pero también el gobierno, que todavía va a estar hasta enero en funciones, también el gobierno. Parece que también Zapatero va a esa cumbre con la vista puesta en el futuro, no en el día siguiente. Estoy segura de que Zapatero... ¿Y no coinciden los discursos? Bueno, no sé, yo no sé qué está diciendo Zapatero en este momento dentro de la cumbre. Lo que a Salgado sí le escuchamos enmendarle a Rubalcaba. No, lo que sí sé es que no es lo mismo estar gobernando, haber convocado elecciones y, por lo tanto, en principio, ir a dejar el gobierno, que ser la persona que tiene que diseñar el futuro de España para los próximos años. Es evidente que no es lo mismo. Y la estrategia de Alfredo Pérez Rubalcaba pasa por volver a pensar algunas cosas que no están funcionando. Porque, mire, Sarkozy y Merkel se reúnen prácticamente todas las semanas. Es decir, hay que estar dando respuesta a la crisis, que son respuestas distintas. No tiene nada que ver lo que estamos haciendo ahora con lo que hicimos hace 1 año y medio. Y eso es lo inteligente, es que lo inteligente es estar al tanto de cuáles son los problemas que presenta la crisis y presentar soluciones, que creo que es exactamente lo que estamos haciendo con el discurso que en este momento hace Alfredo Pérez Rubalcaba, que, por cierto, lo lleva haciendo desde el principio. Si usted repasa el discurso del 9 de julio, que fue el discurso con el que Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó como candidato, ya lo decía. Él ya decía que necesitamos dinero para estimular la economía, porque en ese discurso habló del impuesto a las grandes fortunas y del impuesto a la banca y del impuesto de patrimonio. Es decir, que él no ha modificado un ápice lo que es su pensamiento, y su pensamiento es que los que han pagado duramente la crisis ahora requieren de la ayuda de aquellos que la han pagado menos. 2 cosas rápidas de la campaña. Vamos a ver en un mismo mitin a Guerra, a Felipe y a Rubalcaba. A futuro no suena, señora Valenciano. Bueno, es posible que a usted no le suene a futuro, lo es, porque es la fortaleza del PSOE. Y lo que el PSOE necesita justamente es fortaleza. Felipe González... Yo no digo que no sea fortaleza, ¿eh? Yo le digo bueno, si pero es que para el futuro, ya, es pero diferente. Es que no hay futuro sin fortaleza, ¿sabe usted? No hay futuro sin fortaleza. Para el futuro que viene, que es un futuro durísimo, ¿no? Durísimo, para todos, no solamente para los socialistas, ¿no? Para todos, para este país, para la Unión Europea, para ese futuro necesitamos fortaleza. Necesitamos demostrar que tenemos cosas muy importantes que aportar. Y Felipe González y Alfonso Guerra y Pepe Griñán, que estará también en ese mitin, acompañado de otras personas, son fortaleza del PSOE. La gente necesita fortalezas, certezas, seguridad. Eso es lo que necesita el PSOE y yo creo que el conjunto de la ciudadanía española. Es una palabra que utiliza usted mucho. El otro día dijo en Radio Nacional, Rubalcaba saldrá muy fortalecido internamente, pase lo que pase el 20N. Mujer, pase lo que pase, no, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, pase lo que pase. Si hay una debacle total, ¿cree que va a salir? Primero, yo, claro, si me permite, yo debacle es una palabra que no utilizo, ¿no? Ni siquiera pienso, porque es mejor no pensar las cosas que uno no quiere utilizar y que no quiere que sucedan. Pero es que hay muchas fortalezas. Hay muchas fortalezas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado un paso en esta ocasión que será reconocido por todo el Partido Socialista, pase lo que pase, aunque a usted le parezca mentira, pero pase lo que pase. No, a mí no me parece ni mentira ni verdad, simplemente me sorprende la afirmación, que es decir, en cuanto a liderazgo, no hablo de reconocimientos. Bueno, pero las fortalezas, es que las fortalezas y los liderazgos son de muy distinto tipo, ¿no? Bueno, hay un liderazgo que le estoy preguntando por el liderazgo del PSOE, no por liderazgos de otro tipo dentro del Partido Socialista. Hay un liderazgo que es un liderazgo moral, que es un liderazgo afectivo, que es un liderazgo de una persona muy importante dentro del PSOE, que podría perfectamente haberse dado la vuelta, ¿no? Porque él hubiera salido del gobierno de Zapatero como el ministro más valorado, con mucha diferencia, y él se ha puesto al frente de esto y está dando la cara. Por eso yo afirmo que saldrá fortalecido, pase lo que pase. Y del liderazgo real, ya sé que está muy bien dentro de la disciplina de los partidos esto del liderazgo moral y todo ello, pero del liderazgo real, ¿va a ser Rubalcaba el líder del PSOE en los próximos 4 años? ¿A Elena Valenciano le gustaría?
Pues mire, no lo sé. Yo no sé si Rubalcaba va a ser el líder real, como usted dice, que usted hace una diferencia entre lo real y lo moral, que desde luego yo no hago. Para mí un líder moral del PSOE... Es el líder real. Mire, Pues Felipe González hace no sé cuánto tiempo, ya no me acuerdo, Anabel, pero hace mucho tiempo que no lidera el PSOE. Y le aseguro que es un líder del PSOE. Ya, pero yo le estoy preguntando, y si Felipe González diera un puñetazo encima de la mesa y dijera ahora mismo tal, habría mucha gente en el PSOE que le seguiría escuchando. Así que yo no contemplo ningún escenario de conflicto en el PSOE, pase lo que pase el 21. El PSOE es un partido muy serio, con mucha solera, que sabrá hacer las cosas en todo caso, y confirmo que Rubalcaba mantendrá un liderazgo en el PSOE. Absolutamente. Y no hago una diferencia entre el real y el moral. Bueno, debe ser que estoy yo pequijosa, porque yo sí creo que hay una gran diferencia. Sí, no, ya sé que usted yo lo soy, más que estarlo lo soy, pero hay una gran diferencia entre que tenga un liderazgo moral Felipe cuando habla a quien va a liderar el Partido Socialista, que no me quiere contestar, me parece pero bien. no, si es que no, habemos debate, habemos moderador, Manuel Campo Vidal, lo han negociado ustedes. Nos van a sorprender con algo más de flexibilidad, un debate un poquito menos... Sí. De hecho, sí. Hombre, yo no estoy en condiciones de anunciarlo todo porque tienen que cerrarlo esta mañana precisamente con la Academia de Televisión, pero sí, el manejo de los tiempos va a ser completamente distinto y por lo tanto va a ser mucho más flexible el debate entre los dos candidatos. Bueno, lo van a poder seguir, ya saben, aquí en Televisión Española, así que esperamos que efectivamente sea así, que es un reclamo, Germán, que tiene mucha gente, que va a seguir ese debate adelante. No sé si lo seguirá mucha gente, a mí me parece un debate absolutamente desilusionante, porque la cuestión no es el manejo con una cierta libertad de unos tiempos tasados, sino la forma en la que se produce el debate. Y el moderador, como en cualquier debate, en las primarias francesas, en las primarias norteamericanas o en las elecciones americanas, pasa porque los periodistas y moderadores plantean las cuestiones que creen que son de la opinión pública, cosa que aquí no pasa. Pero bueno, yo comprendo que su posición es muy complicada, que es muy difícil explicar este asunto de los recortes y el estímulo, de que Europa puede invertir, etcétera, etcétera, y que tengan que hacer esa referencia a pase lo que pase, cuando había que plantearse la campaña electoral como hacía Jimmy Carter, que decía desde el inicio, cuando sea presidente de los Estados Unidos, y la gente decía, pero por favor, ¿qué está diciendo este hombre? Pues acabó siendo presidente de los Estados Unidos. Y entonces, el señor Rubalcaba habla diciendo, les voy a decir lo que hará Rajoy, como si ya diera por cierto que va a ganar y que nos va a hacer una faena. Organizan una reunión de apoyo y le llaman ojalá, que parece una cosa como diciendo, bueno, ojalá se produzca el milagro. Dígame de verdad, ¿no tienen ustedes el convencimiento de que pueden ganar estas elecciones? Bueno, pero es que usted ha dicho tantísimas cosas que antes le tengo que contestar, ¿no? Muy bien, como usted pues quiera. Claro, hace usted Sí, que tenemos poco tiempo, venga. No es nada complicado, o sea, mi posición no es nada complicada. Yo tengo... Hombre, no me diga que no, porque es complicada de cualquier político. No tengo ningún... No, pero quiero decir, no es complicado, como usted dice, que yo explique, que yo trate de explicar, que seguramente lo he hecho mal, que creo que es pertinente el debate sobre si cabe algo más que la política de austeridad. No es nada complicado, lo hago lo mejor que puedo, pero creo que es pertinente el debate, absolutamente pertinente. El ajuste nos está llevando al no crecimiento y parece que necesitaríamos crecer un poquito si queremos salir del atolladero. Por lo tanto, no hay ninguna complicación. Con respecto al pase lo que pase, como usted sabe, cuando se recogen los titulares es normalmente después de que le hayan hecho una pregunta. Entonces la pregunta que me hicieron fue, y pase lo que pase, Rubalcaba, entonces yo contesté, pase lo que pase, claro. Era inducida, pero yo ¿no? estoy yo por lo que peleo, señor Yankee, es por supuesto por ganar las elecciones, no le quepa ninguna duda. Y cada día estoy más cerca de que eso suceda. Eso le quiero preguntar, porque que pelea por ganar no es Germán, que tienen que preguntar los demás. Yo cada día estoy más cerca de que eso suceda. Y cada día intento que el Partido Socialista esté en esa misma posición, es decir, en una posición muy competitiva con respecto a la derecha. ¿Y sabe por qué? Porque creo que es muy malo que la derecha gane estas elecciones. Creo que son las peores elecciones para que gane la derecha, sinceramente, porque nos jugamos muchísimo más que un gobierno, nos jugamos la orientación de este país para los próximos años. Y por lo tanto, como estoy totalmente convencida de eso, claro que sí, cada día peleo por ganar y si me da tiempo voy a ganar. A ver. Sí, señor Valenciano, ¿usted cree que al final o al principio la campaña se va a desarrollar en unos términos muy clásicos respecto a derecha e izquierda, que a mí me parece que en un primer momento no parecía que las cosas fueran por ahí, pero ahora ya durante la pre-campaña, sobre todo al final, es verdad que han introducido ustedes este tema interesante y pertinente probablemente, efectivamente, de qué hacer, si combinar estímulos con recortes. Pero ¿usted cree que al final
lo que va a quedar en los ciudadanos, y yo no sé si eso es bueno o no. Lo clásico, derecha contra izquierda, y que viene la derecha, y si eso es adecuado para ustedes. No va a ser esa la campaña que viene la derecha por parte de primero ustedes. Nosotros hemos estado produciendo ideas y programa y posición sin tener a nadie enfrente. En realidad esta campaña es una campaña, hasta ahora esta pre-campaña no hemos tenido adversario, ¿no? Bueno, ahora hay un programa del PP más o menos ambiguo con el que tratamos de trabajar, porque es muy difícil saber qué es exactamente lo que ese programa dice, aunque nosotros pensamos que tienen un plan, pero no es que viene la derecha, ¿no? Es que la derecha está. Es que la derecha gobierna una parte muy importante de este país y ha mostrado la patita durante los meses que han transcurrido desde el mes de mayo, cuando ganaron las elecciones en algunas comunidades autónomas en las que no gobernaban, y ahora hay un mapa clarísimo de cuál es la actitud de la derecha cuando entra a gobernar una crisis, porque es que la derecha española no ha gobernado una crisis dura nunca, ¿no? Cuando la derecha española entró, cuando entra en el 96 ya estábamos empezando a salir y seguimos saliendo, ¿no? O sea que la derecha más la crisis, desde nuestro punto de vista, puede ser letal para el país, porque es la gran coartada de la derecha para aplicar la política que en este momento están aplicando las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya no es que viene, es que está. Y lo que decimos es, miren ustedes lo que la derecha gobernante hace en las comunidades autónomas, para no confundirse, porque Rajoy claramente no lo dice, ¿no? Claramente no dice prácticamente nada, salvo que va a bajar la presión fiscal a las rentas del capital. Es lo único que sabemos concreto que va a hacer Rajoy, y además de hacer eso dice que va a cumplir con el déficit, y además dice que no va a recortar bienestar social, y eso es imposible, es imposible. Tenemos que conseguir que Rajoy nos diga cómo va a financiar todo eso y cómo lo va a hacer, pero no es tanto una campaña clásica derecha-izquierda, porque es que el Partido Popular no acaba exactamente de decir lo que va a hacer. Nosotros ponemos el foco en lo que hacen los gobiernos autonómicos y tratamos de lanzar un debate que es un debate importante, yo creo muy importante, y que los ciudadanos deben atender, que es el debate de vamos a ver si solo los recortes no acaban llevándonos a todos al cementerio. Hablando de foco, ustedes se quejan, es una de las muletillas o de los recursos de su campaña, de acusar al PP de ser muy ambiguo, de no decir lo que va a hacer. Díganos de manera precisa, usted ha citado hace un momento el impuesto a las grandes fortunas para estimular el empleo juvenil, los impuestos a los bancos. No ha citado, pero también tienen en su programa aumentar el impuesto a alcohol y tabaco para financiar la sanidad. ¿Cuánto? Díganos de manera precisa, no solo ponga el foco en el problema, sino díganos cuánto van a subir el impuesto a la banca, cuánto lo van a subir a las grandes fortunas y cuánto al alcohol y al tabaco. Yo no se lo voy a decir ahora, porque eso queda para la campaña electoral, que ni siquiera ha empezado. Permítanme que pautemos nuestras propuestas de forma, en fin, inteligente, que dejemos que sea sobre todo el candidato quien haga las propuestas más importantes. Todo eso estará claro. Pero me parece a mí que la intención de obtener recursos de donde los hay para invertirlos en aquellas actividades, en aquellos problemas más graves que presenta la economía española, ya es un camino claro, ¿no? Es un camino bien claro. Mientras la economía no crezca, para eso estamos. Estamos aquí para tratar de equilibrar lo que la economía no está equilibrando. Mi pregunta era otra. Ustedes acusan al PP de no ser muy preciso, ¿ustedes tampoco lo son? No, pero ¿cómo me va a está comparar? Diciendo, ya lo seremos. Pues el PP también puede serlo en las próximas semanas, ¿no? Usted me está pidiendo una cifra. Sí. Bien, yo le estoy diciendo que tenemos una estrategia de recaudar, y estará claro cuánto, de recaudar dinero de los lugares donde sabemos que lo hay, y que en otros países ya se ha hecho, porque en Francia ya se ha impuesto el impuesto para las grandes fortunas, y en España todavía tenemos esa capacidad. Los bancos, vamos a esperar que los bancos acaben su reestructuración y recapitalización para poder hacerlo, pero es una posibilidad. El alcohol y el tabaco también lo es. Todos esos impuestos están dirigidos a algo en concreto. No es una recaudación de impuestos porque sí, sino que tiene que ver con lo que queremos hacer, cómo queremos sostener la sanidad, cómo queremos fomentar el empleo juvenil. Pero si lo que le preocupa es la cuantificación de todo eso, la tendrá a lo largo de la campaña. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de entrevista. Le agradecemos a Elena Valenciano, como siempre, que esté aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias. Y ánimo con esa campaña, que a todos ustedes, también a nosotros, algunos aquí en la mesa con Abel, les esperan 15 días de lo más intensos. Sí, nos estamos. Bueno, pues comenzamos los titulares con el tiempo. Martín Barreiro, hemos dicho que la lluvia y el viento va a marcar